Bueno, el ejemplo 1 dice: una lancha de motor efectúa los siguientes desplazamientos: 300 metros al oeste, 200 metros al norte, 350 metros al noreste y 150 metros al sur. El inciso A dice qué distancia total recorre. El inciso B, cuál fue su desplazamiento resultante y el ángulo medido con respecto al oeste. Hay que tener muy importante con base a qué dirección se medirá el ángulo resultante. Bueno, primero vamos a calcular la distancia total que recorren. Recuerden que la distancia es una magnitud escalar que solamente se representa con la cantidad en número y la unidad de medida. En este caso fueron 1, 2, 3, 4 desplazamientos, 4 distancias que recorrieron. Vamos a tener lo siguiente: distancia total va a ser igual a distancia 1 más distancia 2 más distancia 3. 1, 2, 3, 4. Falta una, distancia 4. Por lo tanto, la distancia total que recorren van a ser 300 metros más 200 metros más 350 metros más 150 metros. Al sumar eso nos da un resultado de 1000 metros. Por lo tanto, esta fue la distancia total que recorre. Ahora, para el inciso B, que nos piden calcular el desplazamiento resultante y el ángulo medido con respecto al oeste, vamos a graficar esos desplazamientos en el plano cartesiano. Vamos a dibujar primero nuestro plano cartesiano. Y ya tenemos nuestro plano cartesiano. Como nos están hablando de los puntos cardinales, entonces ubicamos los puntos cardinales. Hacia el norte, hacia arriba tenemos el norte, hacia abajo el sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. Ahora lo importante es establecer una escala, la cual nos va a servir para ir trazando cada uno de los vectores desplazamientos. Entonces vamos a establecer primero la escala que vamos a utilizar. Cuando se trata de utilizar el método gráfico, se establece una escala. La escala conveniente a utilizar es la de 1 a 100, es decir, 1 centímetro va a ser igual a 100 metros. Una vez que ya tenemos establecida nuestra escala, vamos a trazar el primer vector, que es de 300 metros al oeste. Quiere decir que ese vector va a tener una longitud de 3 centímetros, que va a ser igual a 300 metros. El oeste, como podemos observar, está hacia la izquierda. Entonces trazamos nuestro primer desplazamiento de 300 metros. Recuerden que la flecha también hace parte del vector. Por lo tanto, vamos a dibujar la flecha como parte del vector. Es incorrecto que el vector mida esta longitud dejando la flecha fuera. Hay que considerar la flecha. Entonces aquí tenemos nuestro primer desplazamiento. Vamos a llamar de 1. El segundo desplazamiento son 200 metros al norte. Los vectores siempre se trazan uno a continuación del otro.
Por lo tanto vamos a tener el siguiente vector de 2 centímetros, que va a ser igual a 200 metros. Nos dice que es hacia el norte, entonces va a ir hacia arriba. Repito, siempre se traza uno a continuación del otro. Entonces, a partir de la flecha del vector anterior se traza el siguiente vector. De esta manera tenemos el siguiente desplazamiento, que vamos a llamar de 2, que es 200 metros al norte. Luego tenemos el siguiente desplazamiento, que es de 350 metros al noreste. Como pueden observar, tenemos norte, sur, este y oeste. El noreste está en este cuadrante. Por lo tanto, la dirección del siguiente vector va a ser hacia este cuadrante. Si nosotros trazamos imaginariamente un plano cartesiano aquí en la flecha del último vector, nos vamos a dar cuenta que el noreste va a estar ubicado entre el norte y el este, es decir, en este cuadrante, y representado aquí va a ser norte y este va a ser hacia esta dirección. Como no nos dice el ángulo de inclinación de este vector, entonces eso nos indica que este vector está exactamente a 45 grados. Repito, cuando no nos dice el ángulo, eso significa que está partiendo el cuadrante exactamente a la mitad. Si un cuadrante mide pues 90, la mitad va a ser 45. Entonces, con el transportador, colocamos nuestro transportador como punto de apoyo la flecha del último vector y ubicamos los 45 grados en el transportador y nos damos cuenta que está en este punto, lo marcamos y la longitud que va a tener va a ser de 3.5 centímetros, que son equivalentes a 350 metros. Lo alineamos y trazamos el vector de 350 metros, que va a ser igual a 3.5 centímetros. Como pueden observar, trazamos este vector, le dibujamos la flecha que es parte del vector y aquí tenemos el desplazamiento número 3. El siguiente desplazamiento nos dice que son 150 metros al sur. Quiere decir que va a ir verticalmente hacia abajo. Recuerden que el sur está hacia abajo. Va a tener una longitud, ese desplazamiento de 150, quiere decir que de 1.5. Trazamos el siguiente vector a partir del vector anterior de 150 metros, que va a ser igual a 1.5. 1.5. Y de esta manera ya tenemos trazado los desplazamientos. A este vamos a llamar D4, el desplazamiento 4. Una vez que ya tenemos trazado todos nuestros vectores, nos piden calcular el desplazamiento resultante. El desplazamiento resultante va a ser el vector que una el punto de inicio, punto de partida o el punto de origen del primer vector con el extremo o la flecha del último vector. Esa línea recta me va a representar el vector resultante. Entonces trazamos esa línea, vamos a trazarla de otro color, que es el vector que nos interesa. Lo trazamos de esta manera. Y de esta forma tenemos nuestro desplazamiento resultante, que es el que nos están pidiendo. ¿Cuál es la magnitud de ese vector resultante? Pues lo medimos con esta regla
a partir de la flecha, no se les olvide, y este vector mide 3.6, 3.1, perdón, 3.1, pero no es 3.1, son 310 metros. Entonces vamos a tener que este desplazamiento resultante va a ser igual a 310 metros. El ángulo medido con respecto al oeste quiere decir que lo vamos a medir a partir del oeste hacia el vector resultante. Colocamos nuestro transportador. Fíjense que en este caso, como no nos alcanza la flecha del vector, lo podemos prolongar, pero no es necesario que se remarque tanto, únicamente para que podamos definir cuál es el ángulo con respecto al oeste. Colocamos el transportador de manera alineada, de manera correcta, y medimos. Aquí tenemos 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82. 82, medido con respecto al oeste. Y tenemos que el ángulo es de 82 grados. Si el problema nos hubiera dicho con respecto al este, entonces se mide de aquí hacia el vector. Pero en este caso nos está especificando que es con respecto al oeste. Y de esta manera hemos terminado. Por lo tanto, el desplazamiento resultante va a ser igual a 310 metros y el ángulo de la resultante medido con respecto al oeste va a ser igual a 82 grados. Y de esta manera hemos